Gracias, president. Señorías, gracias por estar aquí. Esta moción, en la que hemos llegado a un acuerdo todos los grupos, yo le pediría al presidente de la Cámara que no se apruebe por asentimiento, porque creo que hay pocos temas en los que podamos ver los marcadores en verde y sentirnos todos satisfechos, y este es uno de ellos. Dice el estadista Edmund Burke que todo lo que se necesita para que las fuerzas del mal actúen es que los hombres y las mujeres buenos no hagan nada. La violencia de género, la violencia que los hombres ejercen sobre las mujeres por el hecho de ser mujeres, es un problema de Estado, porque detrás de cada asesinato está nuestro fracaso como sociedad, está nuestro fracaso de la política, el del Gobierno y también el fracaso de la justicia para garantizar los derechos fundamentales como son la seguridad y la libertad de las ciudadanas. El pasado mes de marzo, la Agencia Europea de los Derechos Fundamentales hizo públicos los resultados de la primera encuesta a escala de la Unión Europea sobre violencia de género hecha en 2010. Todos lo pudimos leer en los periódicos, pero vale la pena recordar algunos datos. Se calcula que 13 millones de mujeres en la Unión Europea experimentaron violencia física y 3,7 millones experimentaron violencia sexual en la pareja. Una de cada 20 mujeres europeas, un 5%, ha sido violada. Y un 12% de las mujeres españolas ha sufrido violencia física por parte de su pareja. Y una de cada 3, violencia psicológica. Y yo me pregunto, ¿estamos poniendo los recursos suficientes para terminar con esta barbarie? ¿23,7 millones de euros son suficientes? ¿Les parece suficiente el presupuesto que han presentado para acabar con el asesinato de una mujer cada 5 días en nuestro país? Y esto viene pasando desde hace mucho tiempo. Pero lo que es verdad es que en los últimos presupuestos, los que presentaron ayer, ustedes vuelven a recortar en una de las partidas que afecta a la lucha contra la violencia de género. Recortan un 35% del convenio de la Federación Española de Municipios para el programa de la teleasistencia móvil. Pero para que tengamos todos una referencia de lo que yo quiero expresar, cada kilómetro de autovía de nuestro país aproximadamente cuesta unos 3 millones de euros. Es decir, gastamos lo mismo en violencia de género que en 20 kilómetros de autovía. El asesinato de las mujeres a manos de sus parejas no es un tema menor para nadie, absolutamente para nadie. Somos esas mujeres a las que han cogido del cuello con los pulgares, han recorrido las clavículas lentamente, mientras con una mirada fría preguntaban: ¿de qué tienes miedo? Miedo, yo te quiero. Este es el extracto de una carta abierta a la ministra Mato que se publicó en un periódico digital hace unos pocos días. Carta que estremece de principio a fin. Carta escrita por una mujer maltratada. Esas mujeres, las que sufren violencia de género en nuestro país, una de cada 10 aproximadamente, no importa la raza, ni la religión, ni el nivel socioeconómico, necesitan que las ayudemos a salir de un infierno en el que viven con políticas, con determinación y con recursos. Los datos revelan que el dispositivo judicial cada vez protege menos. Por eso esta moción incluye muchas mejoras hacia ese ámbito. Mientras en los últimos años crece alarmantemente el número de mujeres asesinadas, como ya había pasado con anterioridad, disminuyen las denuncias, el número de órdenes de protección y disponibilidad de recursos públicos, y esto, les guste o no, es una realidad. Y algunas de sus leyes estrellas, señorías, no podíamos dejar de decirlo, como me refiero al Arsal, saca la competencia a los ayuntamientos en el tema tan importante como este, en que la proximidad tiene un papel clave. Ayer la Comisión de Igualdad tuvo la oportunidad de visitar el 016 y conocer cómo funciona este servicio. Servicio que empezó en 2007 y que ha continuado sin interrupción. Un servicio que atiende al día aproximadamente unas 200 llamadas de mujeres que sufren la violencia de género y que piden asesoramiento legal, información, ayuda. Y quiero agradecer desde aquí el trabajo que desde el 016 se está haciendo, porque están demostrando que son un servicio útil, eficaz y vital para muchísimas mujeres. Y termino con el final de la carta abierta que les comentaba al principio. Y dice así: espero poder enviarle algún día esta carta con mi nombre y apellidos verdaderos, pero ahora mismo no me atrevo. Y no solo por miedo, también es por vergüenza, porque también sentimos mucha vergüenza. Y sobre todo porque todavía no he sido capaz de decirle a mis padres que su hija, a la que tanto admiran y a la que tanto quieren, es una mujer maltratada. Por ellas, para que nadie se avergüence de ser una mujer maltratada, debemos seguir trabajando, invirtiendo en recursos y legislando. Y si es con acuerdos, como con esta moción, muchísimo mejor. Muchas gracias.